estamos al aire, entonces me dicen. Hola a quienes nos acompañan, gracias por estar acá en esta tercera versión del Festival de Autores de Santiago, FAS, para presentar y celebrar la aparición de La piel del mundo, de Rafael Gumucio, un autor de la casa en el sello Literatura Random House, donde ha publicado varios de sus libros esenciales, como Memorias Prematuras, Milagro en Haití, y el último su ensayo Porque soy católico. La piel del mundo es una reformulación radical, digamos, de su libro Páginas coloniales del año 2006, publicado en el mismo sello. Esta reformulación, que es un viejo anhelo, digámoslo, de Claudio López Lamadrid, finalmente se ha concretado en este libro, que es La piel del mundo, que es un libro donde Rafael cuenta sus andanzas, sus pasos por España, por Nueva York y por Haití, y para presentar este libro que es un libro nuevo, como digo, nos acompaña nada más ni nada menos que Horacio Castellanos Moya, un novelista y cuentista excepcional, central de la literatura latinoamericana y de la literatura contemporánea, yo lo diría así, sin remilgos ni matices, además de ensayista y diarista tremendo, y que en 2018 se incorporó también al sello Literatura Random House con su última novela, su extraordinaria última novela Moronga, y de ahí esa publicación ha ido seguida de la paulatina recuperación de algunos de sus títulos esenciales, El asco, La diáspora, que es su primera novela del año 89, ahora acaba de salir en España La diabla en el espejo, que también publicaremos acá en Chile en unos meses más. Todos estos libros que menciono están disponibles en Chile, y digo de paso que así los de Horacio como los de Rafael están disponibles, me piden aquí en la página Festival de Autores, en un pequeño botón que dice venta de libros, podrán llegar a un lugar donde encontrar y adquirir los libros de ellos. Sin más, con el placer, la alegría, la satisfacción y yo diría la euforia de contar con Horacio, los dejo con él, que hará una pequeña presentación del libro, y luego a partir de esa presentación abrirá una conversación con Rafael, para hablar del libro y de lo que quieran conversar. Esto dura 45 minutos, yo apareceré al final simplemente para despedir esta presentación, esta celebración. Así que sin más, muchas gracias a quienes nos acompañan, y especialmente muchas gracias Rafael y sobre todo Horacio por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Vicente. Buenas tardes. Hola, Rafael. Hola, ¿cómo estás? Por acá es un gusto, un motivo de alegría presentar este libro, por las virtudes del libro mismo y por la significancia de Rafael como escritor y como amigo. También me alegra estar de nuevo frente a los lectores chilenos, que siempre me han tratado con mucho cariño. Gracias por la invitación. La piel del mundo, un lindo título, muy sugerente, hasta sensual, diría, de esos títulos que casi se palpan, ¿no? Un título inspirado en Valéry, según leí en el libro. Como ya dijo Vicente, se trata de una nueva versión de Páginas coloniales que ha crecido, que se ha actualizado. Está integrado por 3 partes, la parte de Nueva York, la parte de Haití y la parte de España. Y por un epílogo que es un regreso a Nueva York en estos tiempos de la pandemia. Parece pues un libro de viajes, porque sucede en 2 países y una ciudad, donde el autor radicó durante periodos que fueron de unas pocas semanas hasta varios años. Pero es algo más que un libro de viajes, y esto me parece importante mencionarlo. Aquellos que no lo han leído sepan que no encontrarán la típica crónica del trotamundos, del escritor que viaja como con una cámara de video retratando lo que ve, lo curioso, lo exótico, lo que asombra y pasa de un paisaje a otro con rapidez y puede conducirnos de una hambruna a una fiesta de ricos, de una playa nudista a un basurero. El escritor que es principalmente ojo, lente, percepciones visuales, auditivas y olfativas. En La piel del mundo hay mucho de esto, claro está, que sin los sentidos somos nada en este tipo de aventura. Pero hay algo más, como dije, y es que tanto en Nueva York como en Haití y en España, el autor se involucra, hurga más a fondo, compara, reflexiona.
Se pelea y a veces hasta hace guiños mordaces. Es un libro en el que no falta el retrato, pero en el que el escritor también piensa sobre lo retratado. Lo comenta, lo juzga y toma posición ante ello, a sabiendas de que la neutralidad y la objetividad ante el mundo que lo rodea puede ser una falacia, una trampa. Y me atrevería a decir que esa es otra de las virtudes del libro, su coraje y su audacia. El autor se zambulle en temas espinosos de los que difícilmente se sale indemne en los 3 lugares mencionados. Y ese aspecto es el que hace más jugoso el libro. Como cuando subraya la hipocresía puritana de los neoyorquinos disfrazada de liberalismo, otro ejemplo, cuando desnuda la rabieta de niños ricos disfrazada de victimismo que percibe en ciertos nacionalismos en España. Debo aclarar que no se trata de un curioso impertinente, sino del escritor que a una vista aguda suma una inteligencia filosa, algo que a veces puede ser más peligroso que la impertinencia. Y es que el autor no escribe para quedar bien con la gente de los lugares en que ha vivido, para endulzarles el oído, para que lo aplaudan, sino que, me parece, detrás de este libro yace una necesidad de ajustar cuentas con la experiencia propia en un mundo ajeno. Un mundo que le ha tocado vivir como destino y viaje, tal cual reza la dedicatoria a su esposa al comienzo del libro. La necesidad de aclarar y aclararse. Y antes de comenzar la conversación, quisiera mencionar otras 2 virtudes del libro. Primero, el uso de 3 géneros literarios. Rafael pasa de la crónica literaria al diario personal o bitácora de viaje, y de esta nos lleva al ensayo personal para luego volver a la crónica literaria. 3 géneros mezclados en cada una de las 3 partes en que se divide el libro. Esta entremezcla de géneros contribuye a darle variedad, velocidad y atractivo a su lectura. Algo que, como lector, se agradece. Segundo, la prosa. Fluida, leve, corretona, bastante transparente. Incluso cuando pasa de la anécdota a la reflexión escabrosa, mantiene su ritmo. Y aunque a veces no puede evitar las generalidades, pronto hace un quiebre. La prosa de un escritor experimentado que ha sabido caminar junto al periodismo, pero que sabe que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero para no aburrirlos, para que no se rían diciendo que soy el puro ditirambo salivoso del asno, como diría un poeta de mi país, comencemos la conversación con Rafael por el principio, por tu texto inicial del libro. Ahí dices que ser extranjero es vivir dando explicaciones, que ser extranjero es ante todo ser sospechoso y que sentimos que un ojo invisible nos observa. ¿Hasta dónde vivir tanto tiempo dando explicaciones, sentirte sospechoso bajo la vigilancia de un ojo invisible, ha influido en tu carácter, en tu escritura, en tu visión de mundo? Yo creo que mucho, porque evidentemente desde niño la pregunta de dónde viene, porque vivía en Francia y tenía que mostrar la geografía de Chile, que tiene la desventaja de ser completamente poco creíble. Es uno de los 2 países, desde el punto de vista del mapa, más raro que puede haber, digamos, una franja de tierra mínima que es muy larga y muy angosta. Evidentemente la gente no creía que yo venía de ahí, y la verdad es que yo no creo. Creo que para ti es más difícil todavía, porque tú eres hondureño, salvadoreño y de alguna forma mexicano, y eso sí que es difícil de explicar, digamos. Imposible. Honduras. Porque yo te he visto decir que eres hondureño, salvadoreño y mexicano. Y entonces claro, es dar explicaciones todo el tiempo. Y a mí me parece interesante el ejercicio intelectual de dar explicaciones. Y claro, es también un antídoto ante cualquier tipo de nacionalismo, que soy bastante patriota chileno, no soy nacionalista. Tú habrás visto que el único enemigo
real, la única ideología contra la que yo estoy totalmente en contra, todas las otras me parecen correctas, en alguna forma, menos el nacionalismo, digamos. Menos el nacionalismo. Pero vamos a comenzar por Nueva York, vamos a comenzar por el comienzo, como dice. Por la primera parte del libro. Yo ahí tengo mis interrogantes. Hay algunas cosas que son unas tomas, digamos, y unos pensamientos muy precisos. Digamos, sobre Nueva York dices que su aparente diversidad racial y sexual esconde una homogeneidad de fondo, social y etaria. Un mundo de treintañeros. Pero antes nos has informado que Nueva York es una isla que ha expulsado de su seno casi todos los cementerios, lo cual también es muy curioso. Divinización de la juventud y negación de la muerte. ¿Ese es un fenómeno esencialmente neoyorquino? Esencialmente norteamericano, te diría, que en Nueva York también siempre se cree que no es Estados Unidos y es bastante más norteamericano, bastante más Estados Unidos, para ser más preciso, porque que de lo que parece. Ahora, en la última parte del libro, no quiero spoilear, pero me doy cuenta que Nueva York hace un ajuste con la muerte y también está haciendo ahora un ajuste con la pobreza. Porque ahora Nueva York está bastante paupérrimo, bastante triste, bastante peligroso, y nunca me ha parecido una ciudad más viva y más vital y más entretenida que ahora. O sea, ahora me siento totalmente parte de Nueva York. Quizás tengo un problema básico, que me gusta la pobreza y el conflicto social me resulta como adictivo. Pero ¿Vos crees que la pandemia cambió todo eso que habías visto? Por un rato. Por un rato, no sabemos cuánto, pero por un rato. Según leí hoy, pues lo dijo Fukuyama, entonces yo debe ser verdad, los centros comerciales, los centros financieros se van a ir a Asia y esto va a dejar de ser lo que ha sido durante muchos años, que es un centro financiero escondido detrás de un par de universidades y un par de bohemios y un par de artistas que hacían un poco de escaparate, pero lo que había aquí era Wall Street, el resto era... Sí, dinero y mafia rusa y todo ese tipo de cosas. Parece que toda esa gente se va a ir, y de hecho mucha esa gente se fue al campo y a la playa, y con el Zoom no tiene por qué volver a la ciudad. Así que la ciudad va a volverse un poco el Nueva York de los años 40, 50, 60 por un rato. Y no soy bueno para hacer predicciones, o sea, soy bueno, pero siempre me equivoco. Así que no sé cuánto va a durar, pero sí hoy en día es una ciudad mucho más parecida a la leyenda, digamos, en Nueva York, donde caminar por la calle, no es que te va a pasar nada, no te van a matar ni nada, pero no es que tú puedas dejar el computador en un parque como era antes y volvías y tu computador estaba en el mismo lugar, digamos. Ese tipo de cosas ya no son así. Cosa que me alegra, porque a mí me resulta la tranquilidad, demasiada paz me pone nervioso. Pienso en Iowa y... Aquí es la paz absoluta, ¿no? Claro, yo casi fui becario, o sea, casi fui becario desde Iowa, desde la beca, y la sola idea de un otoño en el medio de medio América me bajó un cierto resquemor. Bueno, ahí voy a pasar porque dice que Nueva York desprecia la América profunda por su conservadurismo y su fanático evangelismo. Sin ver que el suyo no es menos profundo, el conservadurismo y el fanático evangelismo neoyorquino, sino que es solo hipócrita. Me parece que una característica de la América profunda, donde yo estoy, donde he vivido 10 años, y sobre todo de esta América profunda que es liberal puritana, como yo la llamo, es que la gente tiene una necesidad de sentirse buena, de que los otros piensen que son buenos, de actuar como si fuesen buenas personas, de proclamarse buenos, aunque su gobierno y sus empresas perpetren los peores crímenes e iniquidades por el mundo. Pero eso es algo muy extraño para un latinoamericano. El latinoamericano no se siente bueno, me explico, no es el primer sentimiento que quieres expresar para definir tu persona. Esa sensación, esa necesidad de sentirse bueno se percibe también como mentalidad entre los neoyorquinos. Bueno, es el lugar donde menos
Nueva Orleans y Nueva York son los lugares de Estados Unidos donde menos bondad por metros cuadrados hay. Pero aquí se expresa en otro sentimiento que también se ve en Chile y que ha sido, creo, gran causante de lo que está pasando en Chile en lo social, que es la idea de que las cosas van a mejorar. Es decir, que las cosas van a cambiar para mejor y que existe algo llamado progreso. Entonces yo puedo educar, si yo educo a todos los niños en el antirracismo, el racismo se va a acabar, o si educo a la gente para que se acabe el machismo se va a acabar, porque evidentemente el machismo son mentalidades refractarias, pasadas de moda, o el racismo son cosas más, que son cosas que el hombre no quiere vivir y que habría que erradicar. El progresismo, digamos, la idea del progreso. Eso en Chile también existe y yo creo que ha sido una de las enfermedades que estamos padeciendo es esa, digamos, la idea de que todo puede mejorar y todo ha mejorado, porque la verdad es que todo en Chile ha mejorado o ha ido mejorando, pero en el resto de América Latina no existe eso, digamos. Borges lo expresa mejor que nadie en nuestra pobre individualidad, o nuestro pobre individualismo, cuando dice que el argentino más bien hace gala de lo malo que es, hace gala de lo ilegal que es, le gusta hacer trampa y que todo el mundo lo sepa, y cosas como esas que por supuesto son válidas para Argentina y para todo el continente, quizás con la excepción, digamos, de Chile, pero es contradictorio, porque en el chileno habita este latinoamericano que le gusta hacer trampa, que no cree en el progreso, que no cree que las cosas van a mejorar, que no cree que... Básicamente en las leyes tampoco. Claro, que no cree en las leyes. Que el chileno cree en las leyes, pero cuando las leyes no funcionan, vuelve a no creer, vuelve a su estado inicial. Nueva York, me he dado cuenta, es más latinoamericano de lo que yo pensaba. No por la presencia de los latinoamericanos, no por los latinos precisamente, sino que por lo mismo, hay algo con los judíos, con los italianos, con la mezcla que hay acá, que hace que me sienta completamente latino en el sentido romano del término, digamos, en el sentido Tiene que ver con los orígenes migratorios, ¿no? Con las corrientes migratorias, tantas que han llegado y con tanta fuerza. Pero claro, el elemento nórdico lo veo bien poco. O sea, cuando viajaba a Boston o si viajo a Iowa, me doy cuenta de la diferencia. Aquí tú vas y hay un basurero lleno de ratones, y eso a mí ya digo, llegué a mi país. Estamos en lo mismo, decir. Solo puedo respirar porque aquí hay ratones, digamos. Es la ciudad, es un verdadero meadero. Yo creo que la ciudad donde la gente orina más en la calle de las ciudades grandes de Occidente, estoy hablando, no de las ciudades. Es realmente un meadero, un guerrero en ese sentido. Sabes que ese fue mi primer shock cultural, porque en El Salvador era normal orinar en la calle. Viajé a Costa Rica cuando era adolescente y andaba con unos amigos ticos y me dieron ganas de orinar en la calle, ¿no? Como cualquier persona, y bueno, me hice a un ladito para hacer. Y era como que le hubiera tirado un cóctel molotov al carro de la policía, salieron corriendo. Y yo dije, ¿qué les pasa? ¿No? Creía que los perseguían o algo, ¿no? Es que eso te no, aquí está prohibido hacerlo, pero según qué minoría tú eres, es difícil que te persigan, digamos. La policía se va a preguntar si eres grande, rubio, de ojos azules, mejor no me en la calle. Pero si tú eres de cualquier minoría étnica, yo creo que más o menos se puede hacer lo que uno quiera. Bueno, sigamos con Nueva York, porque hay bastante más que hablar. Me parece que después de la contrarrevolución conservadora de Reagan se ha venido produciendo un matrimonio del que hablaba antinatural entre el liberalismo y el puritanismo evangélico, y que fruto de ese matrimonio antinatural son algunos aspectos de la política de la corrección, sobre todo aquel que se inscribe en la larga tradición prohibicionista de Estados Unidos, que ahora se lleva hasta el colmo de que sea, si no aún prohibido, pero visto como incorrección y como impropio, ver a los ojos a la gente. Ver a los ojos a la gente ya es como, se considera una agresión. Dos preguntas sobre esto. Una es si este matrimonio antinatural se expresa en Nueva York y cómo. Y dos, si crees que la expansión de esta ideología es ahora global y nos metieron un gol sin que nos hayamos percatado. Yo creo que Nueva York es muy cínica en eso. Es una ciudad que exporta ideas, ideologías, mentalidad, pero no las vive.
Estoy hablando, por ejemplo, del tema sexual, digamos, del tema del sexo en Nueva York. Hay muchas ideas que en Chile están circulando, que hacen que, por ejemplo, lo que tú dices, mirar a los ojos a alguien o hablar con una mujer es algo muy, muy peligroso y muy mal visto. En Nueva York nunca, ni en los momentos de peor corrección política, ha sido un problema, digamos. Hablarle a alguien en la calle y empezar a hablar con cualquier persona de cualquier sexo es totalmente normalizado, como dicen estos términos. O sea, en ese sentido, son todos los que vienen a estudiar acá, llegan con una cierta cantidad de ideas en la cabeza sobre sexo, raza y otros temas, pero no lo viven acá, no lo viven para nada así, no lo viven. Yo viví en París, que es supuestamente mucho más liberal que Nueva York, y no lo es para nada en las prácticas diarias. Es decir, como te digo, bueno, ahora con las máscaras, mirarse a los ojos se ha transformado en lo único que se puede mirar, entonces no hay mucho. Pero según cómo, qué y cuándo, si uno va a una fiesta acá, la sensación de estar en una fiesta en Latinoamérica no es muy distinta, digamos. Y es como un pequeño coto de casa, digamos, en que las cosas siguen funcionando más o menos no ha habido mucho cambio tampoco, es decir, cuando yo leo a Salinger, o no sé, a cualquier autor de los años 50, o Cheever, o cualquiera de esos, y veo Nueva York de hoy, y no veo diferencias muy sustanciales, digamos, en los comportamientos. Por supuesto que... Es una gran diferencia con el Medio Oeste y con otras partes de Estados Unidos, con el Bible Belt, con todo eso, donde sí bueno, la cosa es como la policía todo el tiempo, pues. Pero si lo divertido es que ese medio oeste tiene ahora un líder, que es Donald Trump, que es completamente neoyorquino, en el sentido que a él no se le aplica ninguna de las cosas que están prohibidas. Es decir, se ha casado con extranjera, se ha casado muchas veces, se ha divorciado, no podemos saber la cantidad de abortos que ha cometido y la cantidad de felonías. Es que es un hombre de éxito, y los hombres de éxito siempre triunfan. Sí, pero te quiero decir, ningún demócrata podría haber nunca llegado a ser candidato con una mujer que apenas habla inglés. Y es extranjera, digamos. Eso no se lo perdonarían a ningún demócrata. Por eso te digo que si todas estas ideas no son un autogol, porque al final solo se le aplican a quien se las inventó. Pero yo creo que el origen neoyorquino de Trump explica. Yo siento que para alguien de Iowa dice, bueno, sí, pero él es neoyorquino, como, esto no se hace, esto yo no lo aceptaría, pero como él es neoyorquino, bueno, en Nueva York esas cosas se hacen, digamos. Entonces, él para ser neoyorquino es una gran persona. Creo yo que es la idea que tiene. Pasemos a Haití, Rafa, que el tiempo va corriendo. Pasemos a Haití, a la segunda parte del libro. A ese pueblo que defines como impecablemente vestido y apasionado de la formalidad. Sí. Un país que enamora tanto a los cínicos sin remedio como a los creyentes más ilusos. ¿No crees que en ese tono casi elegíaco hay una generalización a partir de una situación de clase, o realmente es así? No, yo creo que sí, es un lugar que para la gente que le gusta la normalidad no es muy agradable. Tú tienes que tener una ilusión muy grande de cambiar el mundo, o tienes que tener una desilusión, una falta de fe absoluta por cambiar el mundo. La gente que yo he visto que vive ahí, que no son haitianos, digamos, daneses, europeos, o llegan para ayudar al mundo, o son ya expulsados de sus países, viviendo, no expulsados sino viviendo en ese paraíso raro, en esa isla. No sé, conocí un danés que era amigo de, ¿cómo se llama?, de Lars von Trier y todo eso, y que estaba ahí, porque ahí nadie le preguntaba ni le pedía ningún reparo, y ponía Apocalipsis Now entre las palmeras, y por supuesto terminaron matándolo a 20 tiros un día cualquiera, digamos. Pero sí, es una ciudad es un lugar que enamora a los cínicos y a los creyentes, que son muchas veces los mismos, digamos, se pasa de una cosa a otra. Y por eso creo que, por ejemplo, Graham escribió una novela ahí que se llama Los Comediantes, que no es muy buena, pero es tan lugar de Los Comediantes.
No la conozco. Que es la novela típica de Graham Greene, como todos, es como que Graham Greene al final terminó escribiendo, un gran autor, pero terminó escribiendo la misma novela en distintas partes, digamos, en Paraguay, en Haití. Bueno, esta es una de las novelas, pero es un lugar muy de Graham Greene, digamos, muy de fe, o de falta de fe. La pobreza en Haití. La pobreza es su drama, dices, y la tragedia es su belleza, ¿verdad? Y luego hay una frase que me llamó mucho la atención que dice: Haití no es bello a pesar de ser pobre, es bello porque es pobre. Me quedé pensando si no hay un poco de demagogia en esa idea, o cómo es eso de que la pobreza es bella. A mí me lo parece. Es terrible decirlo, porque lo que lo vive no le parece bello. He tenido esa pelea muchas veces, porque mucha gente me dice que es una cuestión de gente rica encontrar bello a la pobreza, pero esto ya estaba en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York y empecé a ver los primeros seres humanos, los neandertales, y claro, eran pobres, y quizás ahí en la pobreza es como un retorno, para mí, un retorno a lo esencial, digamos, algo y yo no creo estar solo en esta visión. Creo que todo el neorrealismo italiano, que todo, que por algo los mejores fotógrafos fotografían la belleza, la pobreza, digamos, es decir, Claro. por eso los mejores fotógrafos son los que son capaces de fotografiar la riqueza, que es muy difícil, mucho más difícil hacer bonitas fotos. Pero sí, hay algo. Tú vienes de Honduras y El Salvador, que son lugares extremadamente pobres, extremadamente. Bueno, y Guatemala, ¿para qué decirlo? Hay algo en la belleza que es adictivo. Ahora, claro, en Haití el componente de violencia guerrillera o de violencia militar no es tan vivo como, por ejemplo, en Guatemala, y eso de alguna forma te permite, porque claro, cuando estás cruzado por la guerra o por los narcos o por las maras, es difícil admirar la pobreza, porque la pobreza es muerte. En Haití no. Claro, es que una cosa es la pobreza y otra cosa es la pobreza mezclada con el crimen generalizado. Es otro cóctel, sí, digamos, ¿verdad? Yo soy de los que cree que el neoliberalismo, en su infinita inteligencia, ha logrado mezclar las dos cosas, porque si no, mucho más gente sería pobre y quisiera ser pobre, digamos. Dime si tú, en El Salvador, sin la guerra civil, sin la muerte y sin las maras, tú estarías en San Salvador, no te parecería. Estaría igualmente pobre, pero una cosa es ser pobre y otra cosa es que te van a matar, digamos, por serlo. Entonces, el terror como método de dominación. El terror como método de dominación. Sí. Y cómo condenas. La pobreza se transforma en una condena. Y todas las religiones y todas las ideologías dicen que la pobreza es buena. Entonces, ¿cómo hacer para revertir todo lo que las religiones dicen, digamos? Hay que ponerle metralleta. Hablemos de la muerte en Haití, ¿verdad? Porque dice que la muerte sigue siendo el principal acontecimiento de la vida del haitiano, en el sentido de que la idea de que los muertos no mueren convive a la perfección con la idea de que los vivos tampoco viven de verdad. Nadie razonable le tiene realmente pavor a la muerte en Haití. ¿Por qué? Bueno, como todas estas frases son una genialidad asombrosa. Y podría decirse lo contrario. No, pero es cierto que la muerte es un acontecimiento efectivo, como es algo muy cotidiano y pasa mucho, y se gasta mucho dinero en la muerte es vista como algo muy, muy efectivo, digamos, es tremendo. Es tremendo, porque salvar vida no es bien visto tampoco. Bueno, en España, vos tenés una frase muy bonita, dice: vine a triunfar a España, cuando eras joven, sí, ¿no? En aquel principio y después decís que no llegarías a ser el detonador de un nuevo boom latinoamericano, sino un petardo aislado. Eso es lo que me pasó. Un petardo aislado para algo, no se me ocurre. Pero, ¿podrías ahondar un poco más en tu sueño o ambición literaria de esa época y la realidad que lo tumbó? Bueno, tuve, no sé si mala suerte, tuve el momento, una cosa descoordinada, digamos. Hubo una ola de escritores latinoamericanos que tuvieron mucho éxito, bueno, tuvo el boom,
Después una ola del post-boom y después yo llegué justo en una época en que España solo leían a españoles, digamos, y leían a muy pocos latinoamericanos, había muy pocos, eran muy pocos los escritores latinoamericanos, y mi libro tuvo un razonable éxito de estima, pero estábamos yo, Bolaño y dos más. Después hubo un pequeño boom cuando llegó Juan Villoro y Rodrigo Fesani y compañía, y después llegó después la muerte de Bolaño, que es como, que es como el que todos se pusieron de acuerdo que iba a ser el sobreviviente, digamos, el que se muere. Sí, la literatura en Latinoamérica tuvo mucho. Sí, me tocó como estar en una época muy poco, mal timing. Muy mal timing. Siempre me toca antes o después, pero nunca durante. Pero en los textos de Nueva York, la presencia de tu esposa Cristina es central, ¿verdad? En la parte de Haití, la presencia de tus padres, en especial de tu madre, es central también. Pero en España parece que padeciste mucha soledad. ¿Crees que esa soledad incidió en tu visión descarnada de los españoles, quienes no tardarán en descubrir que la paz europea se ha conseguido al precio de la castración química de cualquier energía intelectual, moral o política, como dices? Es una frase muy fuerte, muy bonita. Pasé una época de soledad, los primeros 6 meses, pero después, muy por el contrario, fue una época de mucha amistad y de mucha vida social, y lo pasé muy bien, y fui muy feliz. Y cada vez que pienso en la idea de la felicidad, se me ocurre vivir en España, digamos, vivir en cualquier ciudad de España. Pero los primeros años fueron duros. No, fueron 6 meses los duros. 6 meses. Sí. Pero, ¿sabes lo que pasa? Eso pasa con la soledad de los escritores. Cuando uno escribe está solo, pero puede estar todo el día acompañado y uno escribe está solo, entonces parece que uno estuviera solo todo el tiempo, digamos. Uno ve los diarios no sé, de Andrés Gide, de cualquier escritor, y está siempre solo. Y cuando uno ve la actividad de ese día, la vida social que tiene después era tremenda. Entonces pasa eso, cuando uno escribe está solo, pero no lo pasé, que puedo que haya sido muy injusto con España, pero mi forma de ser injusto con España es muy parecida a la que tengo con Chile, en el sentido que son países que yo me siento tan relacionado y tan cercano que puedo decir, que creo que puedo decir cualquier cosa sin que pase nada. Ahora, en ninguno de los casos ha sido tan impune, pero me pasaba en fiestas o en comida, lo cuento de hecho en el libro, que yo opinaba sobre política española o política catalana y lo hacía con total desparpajo porque me sentía local, y de repente me decían, oye, perdóname, pero tú no eres de acá. Pero a mí me costaba mucho darme cuenta, digamos. Sí, claro. Yo aterrizo en Madrid o en Barcelona y me siento completamente en mi casa, digamos. Son esos lugares que puedo recorrer a ojos cerrados, con mucha facilidad. O sea, hay un rasgo de carácter que mencionas en el libro, en los capítulos de España, que dice que los españoles no mienten, ni engañan, ni engalanan, todo te lo dice, no se callan en nada. Los caracteriza el impudor muy democrático de decir todo lo que piensan cuando lo piensan. Sí. ¿De dónde te parece que procede este impudor? Pues no sé de dónde, pero de alguna forma deben tener algún rastro de que fueron un imperio mundial, algún recuerdo, y no sé, es como también son personas muy simples, en el mejor sentido de la palabra, digamos. No creen que entre el impulso, entre que yo quiero comer y comer, no deben circular muchas cosas. Es decir, yo recuerdo cuando llegaron los argentinos después de la crisis, llegaron muchos psiquiatras freudianos o lacanianos y no tenían mucho que hacer ahí porque el español no, si todo lo cuenta, ¿para qué? Es muy difícil de psicoanalizar un español porque sus sueños son bastante vistosos, sus problemas son bastante a la vista. Yo eso como latinoamericano lo encontré detestable cuando llegué y luego aprendí que era un pueblo que ha hecho del arte vivir una ciencia, su gran ciencia, digamos. Entonces aprendí a admirarlo y a contemplarlos con otro ojo, digamos, y entender que tienen razón, digamos, y que es más sano que guardarse las cosas. Claro, que la neurosis, pero sí, esto también que comparte un rasgo de brutalidad,
que es lo mejor y lo peor de lo español, digamos. Yo veo películas de Buñuel, o veo o cuadros de Goya, y uno ve esa brutalidad, ese Vallejo, como el que decía, español de puro bruto. Eso, pero sí, pero se comparte con una gran generosidad también. Creo que es el pueblo europeo más generoso de los que yo conozco, digamos. Ok, es decir, muchísimo. Pero siempre dentro de esa idea de las particularidades que viste en España, de las cosas que te llamaron mucho la atención y sobre las que tenés un ejercicio reflexivo, mencionás el macho ibérico. Decís que es una institución premoderna, porque el macho es en el fondo mujer. Sí. Esa es una frase muy bonita, el macho es en el fondo mujer. Y luego agregás, entre la madre y el esposo, y la esposa, el hombre español es pantomima de sí mismo. Ahora te pregunto, ¿no hay mucho de eso en Latinoamérica? No somos tan parecidos en eso. En eso somos parecidos, sí. Sí, ellos somos muy parecidos en muchas cosas, pero nosotros no lo decimos, como los españoles, digamos. Los españoles lo dicen de manera mucho más declarada, somos más complicados, más revesados, pero sí. Sí, y también es cierto que yo vengo de Chile, que queda un poco lejos, pero en México, donde la influencia española es muchísimo más fuerte, aunque ellos, por supuesto... Son totalmente distintos en cuanto a decir las cosas. Sí, pero hay esa brutalidad, ese macho es bastante mexicano. Nosotros los chilenos tenemos una diferencia. Yo veo cuando un mexicano llega a España y empieza a hablar, no tiene que cambiar los modismos, y tiene que cambiar algunas, pero no tiene que cambiar la sintaxis, o sea, habla directamente igual, pero con acento. O un argentino también. Los chilenos tenemos que hacer un giro sintáctico, y yo me acuerdo haber llegado a mi casa después de estar en España con dolores mandibulares, por haber tenido que pronunciar todas las palabras, digamos, y haber tenido que ordenar la frase de tal modo que se entendiera todo lo que estaba diciendo. Yo creo que sí, pero sí creo que sí hay cosas somos bastante españoles. De Gumucio con Z a Gumucio. Sí. Viajes a las raíces del desprecio, se llama ese capítulo, sí. En que te internas en el País Vasco para buscar el pueblo que llevaba el apellido de tus ancestros, y lo que encuentras te decepciona. ¿Pero qué esperabas encontrar? No esperaba encontrar nada, pero no, ese artículo era un poco lo que acabamos de decir un poco. Cuando uno vive en América Latina, piensa que estas cosas son españolas y estas cosas son indígenas o son de los pueblos originales, y me di cuenta en España que era exactamente al revés, que las cosas que yo pensaba que eran de mi raíz indígena eran españolas y viceversa. Entonces me fui internando al País Vasco, que resulta ser como el último bastión de un nacionalismo militarizado, que ya por suerte parece que es pasado, y tratando de encontrar qué había de esos vascos que se quedaron allá, y qué había de nosotros, los vascos que nos fuimos, digamos. Yo me siento muy poco vasco, digamos, aunque la mitad de mi apellido más son de origen vasco, pero no me siento vasco en nada más que eso, digamos. Pero me di cuenta que había más cosas, como la estratificación, la manera de estratificar, la manera de despreciar, la manera que tiene que ver con, en Chile es la clase alta la que tiene el origen vasco, y hay muchas costumbres y modos de la clase alta chilena que creo que compartimos con los vascos, que no creo que sean muy buenos ni muy útiles, digamos, que han creado una cierta forma de exclusión. Siguiendo con eso, pues, con lo vasco y con esa visión que tenés sobre el nacionalismo, hay una idea muy interesante en esa parte del libro, porque decís que los ricos le han quitado a los pobres lo poco que les quedaba, la condición de víctimas. Es muy fuerte eso. Y ves en el nacionalismo vasco, por ejemplo, un victimismo de niños bien, ¿no? De gente bien. Ahora, mi pregunta es más general.
¿no es eso como un rasgo de nuestra época, de nuestro tiempo, que ahora el victimismo está de moda, todos somos víctimas de algo, y lo proclamamos y queremos que nos compadezcan y que nos paguen un dinerito si se puede? Yo creo que sí es un rasgo político súper importante de esta época, de que la derecha o los privilegiados, digamos, hayan adquirido muchos de los discursos de la izquierda de los 70. Aquí yo veo la ultraderecha de acá es capitalista revolucionaria. Ocupan el traje del Che Guevara, pero son de ultraderecha, digamos. Yo creo que sí, los ricos, los privilegiados, han adquirido los costumbres o los usos de la izquierda en muchos lugares del mundo, digamos, y muchas veces ocupan el País Vasco es simplemente un ejemplo entre muchos en que eso ocurre, digamos, ¿No te parece que todo ese victimismo que tiene una vinculación con todos los grupos identitarios, que más allá de sus reivindicaciones reales, que todo eso nos lleva a olvidar en lo que algunos de nosotros nos formamos, que ya estamos viejos, que es que los ricos y los pobres, que hay una lucha de clases siempre? Totalmente. Yo creo que y es muy llamativo como, por ejemplo, universidades caras, donde hay gente rica, son los que le enseñan a los pobres cómo deben hablar, cómo no pueden o deben hablarse de ellos, digamos. Es decir, cómo los blancos le enseñan a los negros las cosas que no se puede decir sobre ellos, digamos. Claro. Porque entonces, al final es una manera de ser patrón, de ser jefe, de ser dueño, hasta de las reivindicaciones, del sufrimiento, hasta del dolor del otro, del pobre, hasta de eso se es dueño, se apropia de eso, o sea, de las formas de protesta, de las formas de... Entonces, el rico que adquiere este panorama de victimismo, primero puede molestar a su familia porque él dice no me diga eso, puede producir una policía dentro de su mundo y también le puede decir a los pobres cómo tienen que ser tratados o cómo tienen que rebelarse y de qué tienen que rebelarse y de qué no tienen que rebelarse. Entonces, desde el punto de vista marxista, que es la palabra que tú no quisiste decir, pero que yo... pero eso significa que es el triunfo absoluto del capital, ¿no? Porque hasta la ideología de izquierda la compró el capital y la usa como quiere. Pero porque el capital sabe que la lucha de clase es el problema. Lo hablaba con mi hija el otro día, que en el fondo el tipo que mató a George Floyd y George Floyd, si supieran que los dos son víctimas de alguien más, y si se unieran en contra de ese enemigo, que muchas veces los hijos de ese enemigo son los que le asusan ideológicamente, evidentemente otro gallo nos cantaría. Aquí en Estados Unidos la palabra lucha de clase y la palabra es realmente la única palabra realmente prohibida, digamos, del vocabulario. Es decir, aquí se puede hablar de todo menos de lucha de clase. Menos de lucha de clases. ¿Y cómo estás ahora en Nueva York? Ahora que has vuelto allá. Bien, lo paso bien. A mí me gusta mucho la ciudad. No sé si contaste en tu epílogo, un epílogo muy sabroso, muy jugoso sobre la pandemia en Nueva York, que te quebraste las muñecas andando en bicicleta en medio de la pandemia. Experiencia muy dura. Fue una suma de cosas que me caí en bicicleta, en pandemia, en una playa. Y realmente fue como todo lo que yo tenía junto, que ahora puedo mover las manos, pero quedé con un daño irreversible. Y claro, para un escritor que se te quede en la muñeca es un problema gravísimo. Y no sé, lo sobreviví. Y la verdad es que también ahí... entablé otra relación con Nueva York, entablé otra relación. Ya es una ciudad donde casi me morí y casi resucité. Entonces ya se transformó en parte de mi sistema. Pues a ver, ¿cuándo te das una vuelta aquí por el Midwest? Lo mismo te digo. Te vamos a invitar cuando pase la pandemia, para que hacer una crónica de cómo ves esto.
tenemos que y hacer una visita de bares por aquí en Nueva York, porque yo ya conozco los secretos de la ciudad. Bueno, muchas gracias, Rafa. Gracias a ti. Vuelvo aquí a darle las gracias a los dos. Rafa, o cualquiera de los dos que escriba la crónica de ese tour por los bares de Nueva York, que la mande, la incorporamos en las reediciones de sus respectivos libros, No. como el Vilo. Va a quedar bajo secreto de sumario. No, sí, siempre algo sale. Rafa, muchas gracias. Horacio, infinitas gracias por la presentación, por la conversación tan ágil, tan viva con Rafael a propósito de este libro. Yo no tengo nada más que decir para este cierre que las gracias y repetir la invitación a leer La piel del mundo de Rafa Gumucio y los libros de él en general, y también por supuesto los de Horacio. Aquí tengo solamente para mostrar La diáspora, el primero de la primera novela de Horacio, reeditada este año en Chile, publicada la reedición este año en Chile, y Moronga, la última, todas disponibles, como les decía, en la página del festival. Y con eso cierro. Extraordinaria. Yo no hablo nadie, de los vivos no hablo bien de nadie, porque no, son competencia, pero... No, excepcional. Bueno. Así que eso, gracias también a quienes nos acompañaron, y eso, Horacio. Muchas gracias a ti, Vicente, gracias a Rafa, por supuesto, y a todos ustedes. Ha sido un placer. Gracias a ti. Hasta luego. Eso, hasta luego.